Buenos días. Buenos días. Morning. It's a joy to be here with you this morning. Es un gozo para mí estar con ustedes esta mañana. You know, 4 months from today, my wife and I are going to celebrate our 35th wedding anniversary. Dentro de 4 meses, mi esposa y yo vamos a celebrar nuestro aniversario número 35. Bien. Muy- 2 weeks after we got married, I started preaching every week. 2 semanas después de que nosotros nos casamos, yo comencé a predicar todas las semanas. Before that day, I had only preached about 12 sermons in my entire life. Antes de esa fecha, yo había predicado tal vez solamente 12, había hecho solamente 12 prédicas en toda mi vida. And since that time, I have preached at least once almost every single week. Pero desde esa fecha, yo he predicado al menos una vez cada semana. And when I was in a large church in Texas, I would preach up to 5 times a week. Y cuando yo era parte de una iglesia muy grande en Texas, a veces predicaba hasta 5 veces en una semana. I did a little math and I found out that over 35 years, I've preached about 2,700 sermons. Yo hice un poquito de matemática y me di cuenta que en aproximadamente 35 años he predicado alrededor de 2,700 sermones. So I'm fairly confident that in all of those sermons, once or twice, I've said something stupid. Y estoy totalmente seguro de que en alguno que otro de esos 2,700 sermones yo he dicho algo estúpido. And once or twice, I've said something wrong. Y tal vez una u otra vez he dicho algo incorrecto. If I could go back and fix those sermons, that would be a dream. Si yo podría devolver el tiempo y reparar o arreglar esos sermones, sería un sueño, But I can't. pero no puedo. But the good news is that I started preaching before YouTube was invented. Pero la buena noticia es que yo comencé a predicar antes de que inventaran YouTube. So my worst sermons are gone for all eternity. Entonces mis peores sermones ya se fueron para toda la eternidad. But I was cleaning out a closet a few weeks ago and I discovered some of my oldest sermons on a cassette tape. Pero yo estaba limpiando mi closet hace unos días y ahí encontré unos de mis sermones más viejos en unos cassettes. For those of you under 40, this is a cassette tape. Para todos ustedes, esos menores de 40 años, eso es un cassette. We had these before CDs. Teníamos esos antes de los CDs. Some of you don't even know what a CD is, right? Y tal vez algunos de ustedes ni siquiera sepan qué es un CD. Now, the good news is I don't know anyone with a cassette player. Las buenas noticias es que no conozco a nadie que tenga dónde poner un cassette. I'm joking about it, but the reality is the more you talk, the more mistakes you're going to make in talking. Yo estoy haciendo chiste de esto, pero la realidad es que entre más usted habla, más errores comete. And I know for a fact that there's many times in my life when I've chosen my words very poorly. Y yo estoy seguro de que hay ciertos momentos en mi vida en que he escogido las palabras de mala manera o muy pobremente. Sometimes I've done it out of ignorance, A veces he cometido este error por ignorancia and sometimes I've done it out of sin. y a veces he cometido este error That's por why pecado. that's why James writes this in James 3 verses 1 and 2. Es por eso que Santiago escribe esto en Santiago 3, 1 y 2. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Now, there was only one teacher who ever was perfect. Ahora, hubo un solo maestro que fue perfecto, That was Jesus. y ese era Jesús.
He always said the right thing in the right way at the right time. Él siempre decía las cosas de la manera correcta en el momento correcto. Now, James uses the illustration of teachers here because teachers talk a lot. Ahora, Santiago usa a los maestros como ejemplo aquí porque los maestros hablan mucho. The more we talk, the more likely we are to stumble in what we say. Entre más hablamos, más estamos propensos a cometer errores en lo que decimos. But James doesn't limit this message to teachers. Pero Santiago no está limitando este mensaje a maestros solamente. In fact, this verse is a warning to everyone who talks. De hecho, este versículo es una advertencia para cualquiera que hable. How many of you talk? ¿Cuántos de ustedes hablan? All of us, right? Todos nosotros, ¿no? We all communicate. Todos nosotros nos comunicamos. Now, he goes on in chapter 3 to describe that the tongue is the hardest part of the body to control. Y Santiago continúa en el capítulo 3 hablando de cómo la lengua es la parte más difícil de controlar del cuerpo. The tongue is small, like a bit that goes into a horse's mouth, with which you can control the entire animal. La lengua es pequeña, así como lo es el freno que utilizan los caballos que les ayudan a controlar todo su cuerpo. The tongue is small, like a rudder on a ship that you can use to control an entire vessel. La lengua es tan pequeña como el timón de un barco que es capaz de controlar todo el barco. The tongue is small, like a spark with which you can burn down an entire forest. La lengua es tan pequeña como una chispa con la que usted puede quemar un bosque completo. Now, we in this room do not struggle all with the same sins. Ahora, todos aquí, nosotros no tenemos problemas tal vez con el mismo tipo de pecado, But this one is one that we all share. pero este es uno que sí tenemos todos en común. We all stumble in our speech. Todos nosotros nos equivocamos en nuestra manera de hablar. So today I want to do a deep dive and consider what he means when he says we all stumble in many ways. Y entonces yo hoy quiero que estudiemos un poquito más a profundidad qué es lo que significa cuando él dice que todos fallamos mucho. We all. Todos, nosotros todos. The word James begins with means all or everyone. La palabra con la que él comienza implica que estamos involucrados todos y cada uno. This isn't a debate as if somebody might be excluded. It includes all of us. No está en debate si excluye a alguien. Esta palabra nos incluye a todos. James is so certain of this, he includes himself when he says we. Santiago está tan seguro de lo que él está diciendo que él incluso se incluye a sí mismo en el versículo cuando él dice todos nosotros fallamos. En el verbo se está incluyendo el nosotros todos fallamos. Now, we've witnessed a change in Western society in the last 10 plus years. Hemos visto o experimentado un cambio en la sociedad de los últimos 10 años. What came to be called cancel culture began in the United States in the 2010s. Lo que se conoce como la cultura de la cancelación fue algo que inició en los Estados Unidos alrededor del 2010. You may not know this, but it actually started in the music industry, actually among hip hop rap artists. Y tal vez usted no conozca sobre esto, pero esta cultura inició en la industria de la música, especialmente en el hip hop. In 2014, the cancel culture exploded mainly through social media, mostly through Twitter. Y en el 2014 esta llamada cultura de la cancelación se volvió famosa en las redes sociales, especialmente en Twitter. People started using hashtags to cancel people that they disagreed with, mainly public figures. Las personas comenzaron a usar el símbolo del numeral, el hashtag, usando la palabra cancelen y el nombre de alguna persona para criticar a esa persona. In 2017, it evolved into the Me Too movement, where people were canceled mainly for abuse. Y en el 2017 se transformó en el símbolo del hashtag, de numeral, el yo también para pelear contra el abuso. By 2019, it was part of our world. Y para el 2019 ya esta cultura era parte de nuestro mundo. Some people said, well, this is good for social justice. Others said, no, we have
the freedom to say what we want to say. Y algunas personas debaten y dicen que esto es bueno porque expone la justicia social y otros dicen que es bueno porque nosotros tenemos el derecho de decir lo que queramos decir. But this change in culture has made people aware of the power of our words. Pero hay cambio en el mundo que ha hecho a las personas estar conscientes del poder que tienen las palabras. No part of society is left out from canceling someone else or being canceled. Ninguna parte de la sociedad ha quedado fuera de esta cultura de cancelar a alguien o de ser cancelado. Now, Christians have not really handled this very well at all. Ahora, los cristianos tal vez no manejaron esto de la mejor manera. See, just like with other issues, it seems like the culture is influencing Christianity more than Christianity is influencing the culture. Y entonces parece que como en otras cosas, la cultura está influenciando más a los cristianos de lo que los cristianos están influenciando a la cultura. I see Christians all the time online arguing for free speech, insisting that they should be able to say whatever they want to say. Muchísimas veces yo veo en línea cómo los cristianos pelean por el derecho de que ellos tienen para decir lo que ellos quieran decir. They insist that because they have a political right to freedom of expression, that means they should be able to say whatever they want. Y ellos discuten que como ellos tienen el derecho de la libre expresión, esto implica que ellos puedan decir lo que sea que ellos quieran decir. But these Christians are ignoring the clear teaching of Scripture. Pero estos cristianos que piensan así están ignorando las enseñanzas de la Escritura. Look at Colossians 4, verse 6. Vamos a ver Colosenses 4:6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Ephesians 4:29. Efesios 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Matthew 15:11. Mateo 15:11. Jesus said, what goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Jesús dice lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. James 1:26. Santiago 1:26. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Matthew 12:36. Mateo 12:36. But I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. I could spend the rest of our time this morning reading hundreds of verses that say similar things, but you get the point. Y yo podría quedarme aquí toda la mañana leyendo cientos de versículos que hablan sobre esto, pero ya ustedes entienden el punto. Now, Christians may have a political right to free speech depending on what country they live in. Ahora, los cristianos, dependiendo del país en el que vivan, pueden que sí, tengan ese derecho a libre expresión. But at the same time, people of faith have a responsibility to use good speech and only good speech because God commands it. Pero al mismo tiempo, estas personas de fe, los cristianos, tienen la responsabilidad de usar vocabulario de bien, palabras de bien, porque Dios así lo manda. And so James reminds us we all stumble in many ways. Pero Santiago nos recuerda que todos fallamos en muchas maneras. None of us are exempt. Ninguno de nosotros está exento. It might be more noticeable when somebody standing behind a pulpit stumbles in their speech, but we all stumble out of sin or stupidity. Y puede que tal vez sea un poquito más notorio cuando alguien está parado detrás del púlpito y se equivoca con sus palabras, pero
Todos nosotros podemos fallar o equivocarnos, ya sea por pecado o por simple estupidez. What is this word then, stumble? What does that mean? ¿Qué significa la palabra fallar? It's clear that the way James uses it, he's referring to sin. Es claro que la manera en la que Santiago lo usa se refiere al pecado. He's not referring to a speech defect like a stutter or something like that. Él no se está refiriendo a un problema del habla o un tartamudeo. He doesn't mean if you just use the wrong word, calling somebody the wrong name. That's not this kind of stumble. No significa que usted se equivoque llamando a alguien por otro nombre, no es ese tipo de error o ese tipo de fallo al que él se refiere. But when we speak harsh and sinful words, or when we speak incorrectly because we're willfully ignorant, that is sin. Él se refiere más a cuando nosotros hablamos de mala manera, estando conscientes o por nuestra estupidez, decimos cosas incorrectas. But we know for a fact he's using the word to talk about sinful speech because he uses the word earlier in his letter. Pero nosotros sabemos que él está usando esta palabra o se refiere a esta palabra de fallo porque él lo usó antes en su carta también. Take a look at James 2, verse 10. Vamos a ver Santiago 2:10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Now, the word itself means to lose your footing or to trip. La palabra por sí sola significa perder el equilibrio o tropezar. It's a visual word because we can easily imagine somebody tripping over something and falling. Es una palabra muy visual porque es muy fácil para nosotros imaginarnos a alguien tropezar y después caer o fallar. So James's argument is because we talk so much, it's very difficult to tame our tongue. Entonces el argumento de Santiago es que como nosotros hablamos tanto, a veces es muy difícil domar nuestra palabra o nuestro vocabulario. Because it's difficult, we frequently make sinful choices with our speech. Y entonces por eso tal vez muchas veces cometemos errores con nuestro vocabulario de manera pecaminosa. Now, our sinful words may not be limited to us. Y esas palabras o ese vocabulario pecaminoso no está limitado solamente a nosotros. If we're in a position of influence or teaching others, we can cause others to stumble because of our words. Si nosotros estamos en una posición de popularidad o en una posición de enseñanza, podemos hacer que otras personas se equivoquen o que caigan por las palabras que nosotros elegimos usar. The worst thing we can ever be responsible for is using our speech to lead somebody away from the truth about God. El peor error que podríamos nosotros cometer es que por medio de nuestra elección de palabras o nuestro vocabulario alejemos a una persona de Dios. That's absolutely wicked. Eso es totalmente malvado. Now, to understand more fully what he is saying, James emphasizes the opposite. Ahora, para entender completamente lo que Santiago está diciendo, después él se enfatiza en completamente lo opuesto. Let's go back to James 3, verse 2. Vamos de vuelta a Santiago 3, verso 2. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. So a perfect person is able to keep their mouth closed when they would naturally like to open it. Entonces, una persona perfecta es una persona que es capaz de mantener su boca cerrada cuando naturalmente quiere abrirla o decir algo. But by perfect here, we don't mean sinless. Pero la palabra perfecta aquí no quiere decir que es alguien sin pecado. This is one of those Bible words that means mature. Esta es una de esas palabras en la Biblia que lo que significa es alguien maduro. So we all stumble, and what does he say? In many ways. Entonces, todos fallamos y él dice mucho. Now, the Spanish NVI Bible says todos fallamos mucho, which I understand to mean we all fail a lot. La versión en español de la Nueva Versión Internacional dice todos fallamos muchos.
mucho. Y a lo que yo entiendo, significa eso, que fallamos muchas veces. Now, this is a correct literal translation, Ahora, esa es una traducción literal correcta, but the word there means more than just a great amount. pero esa palabra mucho ahí significa algo más que una gran cantidad. It also means to a great extent or in many different ways. También significa de gran manera o en muchas diferentes formas. And that's how the English NIV translates it. Y esa es la forma en la que la traducción en inglés la tiene, de muchas formas o en muchas maneras. So here, the English and the Spanish together help us understand the extent of what James is saying. Entonces aquí la versión en español y la versión en inglés nos ayuda a entender qué es exactamente lo que Santiago está diciendo. So we all stumble a lot in a lot of different ways. Entonces lo que él está diciendo es que nosotros todos fallamos mucho de muchas diferentes maneras. We lie. Nosotros mentimos, We say things to make ourselves look better. decimos cosas para hacernos ver mejor. We withhold things to avoid awkward conversations. A veces nos quedamos callados para evitar conversaciones incómodas. We share our opinions as if they're fact. Compartimos nuestras opiniones como si fueran hechos. We misrepresent others. A veces mal representamos a otras personas, We curse. maldecimos. We spew hatred and contempt at people made in God's image. Nosotros a veces escupimos odio hacia personas que están hechas a imagen y semejanza de Dios. We mislead. Y a veces los lideramos de mala manera. We do this with our spoken words, Y hacemos eso con las palabras que nosotros decimos, with our written words, con las palabras que escribimos, in text messages, en mensajes de texto, in emails, correos, in videos, videos, over the phone. en el teléfono. We do it to people we love. Incluso lo hacemos con personas que amamos, We do it to people we hate. con personas que odiamos. We do it to people we don't care about. Y lo hacemos con personas que no nos interesan. We do it when we're at our lowest. Lo hacemos cuando estamos en nuestros puntos más bajos. And believe it or not, we even do it when we are at our greatest moments in life. Y créanlo o no, también cometemos estos errores y lo hacemos cuando estamos en nuestros mejores momentos de la vida. Because as James said, we all stumble in many ways. Porque así como Santiago dice, todos fallamos mucho en muchas maneras. James makes the point later in that chapter. Santiago después dice algo más en ese capítulo. Look at James 3, 9 through 12. Veamos Santiago 3, del 9 al 12. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who've been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. The ways in which we stumble with our speeches are not consistent with who we are as God's children. Las maneras o las formas en las que fallamos en nuestro vocabulario, en nuestra elección de palabras, no es consistente con nuestra identidad como hijos de Dios. It's not consistent with those who are indwelt by the Spirit of God. No es consistente con esas personas que son morada del Espíritu de Dios. It's not consistent with those who exist to glorify God. No es consistente con esas personas que existen para la gloria de Dios. If the Lord Jesus were going to walk with you all day tomorrow, what would he see? Si Jesús, si Dios viniera a caminar con usted a su lado todo el día mañana, ¿qué sería lo que Él ve? Would you be speaking with vulgar language like everyone else? ¿Hablaría usted lenguaje vulgar como cualquier otro? Would you be harsh and rude with the people you meet during the day?
¿Sería usted concho o rudo con las personas con las que usted se encuentra durante el día? Would you talk with hate about the people who disagree with you? ¿Hablaría usted con odio hacia las personas que están en desacuerdo con usted? Or about lost people whom God loves? ¿O con las personas que están perdidas y a las que Dios ama? Would you tell jokes that embarrass our Lord or cause people to wonder if you're really a Christian? ¿Contaría usted chistes que avergüencen a nuestro Señor o que cause que las personas se pregunten si es usted realmente un cristiano? James says it perfectly in chapter 3, verse 6. Santiago lo describe de manera perfecta en el capítulo 3, verso 6. He said, "The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell." También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Is there any hope for us? ¿Hay entonces alguna esperanza para nosotros? What are we going to do to overcome this in Upai? ¿Qué vamos a hacer entonces para sobrellevar esto en nuestras vidas? My wife and I are planning something special for our anniversary. Mi esposa y yo estamos planeando algo muy especial para nuestro aniversario. We're going on a hike. Vamos a ir a hacer una caminata. We're actually going to hike across Spain. Vamos a caminar a lo largo de España. Really excited about it. Estamos muy emocionados por eso. We're trying to get in shape. Estamos tratando de ponernos en forma para eso. So if you see us walking around town, roll down your window and encourage us. Entonces, si usted nos ve por ahí caminando alrededor de la ciudad, abre su ventana y denos apoyo. So we bought some new backpacks. Ya compramos unos maletines nuevos, We've got the right shoes. ya tenemos los zapatos correctos, We've got all the great gear that's out there. ya tenemos todas las cosas necesarias allá afuera listas. And we have hiking poles. Y también tenemos estos bastones de caminata. Now the purpose of a hiking pole is to keep you from stumbling. El propósito de un bastón de caminata es evitar que usted se tropiece, Because sometimes the path that we're on is not smooth. porque a veces el camino por el que vamos tal vez no está muy bonito. Sure, sometimes you're walking on the road or walking on a nice sandy beach. Por supuesto que a veces está uno caminando por una calle tranquila o por la arena de la playa, But sometimes the path gets rocky pero a veces el camino se pone rocoso or mountainous. o lleno de montañas. Having a pair of hiking poles can provide the stability that a hiker needs to keep from stumbling. Entonces, tener un par de bastones para caminata le da a la persona esa estabilidad para evitar que se tropiece. So it occurred to me that each of these poles could represent what we need to keep from stumbling in our speech. Entonces, hoy estos dos bastones de caminata van a ser el símbolo de lo que necesitamos para evitar tropezar y caer con nuestro vocabulario o nuestra elección de palabras. So pole number 1, Entonces, el bastón número 1. we have to stay humble. Debemos permanecer humildes. See, we see other people stumble all the time. Vemos que muchas personas se tropiezan y fallan todo el tiempo, All the time. todo el tiempo. And when they stumble in ways that we don't struggle with, it's easy to judge them and to feel superior. Y cuando estas personas fallan o se tropiezan en maneras con las que nosotros no lidiamos, es muy fácil juzgar a esas personas. But if we stay humble, we'll remember that, hey, we all stumble. Pero si nos mantenemos humildes y permanecemos humildes, vamos a siempre recordar, hey, todos nosotros fallamos. The Apostle Paul was working with believers in Corinth, encouraging them to be careful how they lived. El apóstol Pablo, cuando estaba trabajando con los creyentes de Corinto, los estaba enseñando a cómo vivir y a ser cuidadosos en su manera de vivir.
In his first letter to them, he used the events from Israel's history to remind them how vulnerable they were to sin. En su primera carta para los Corintios, él usa eventos de la historia de Israel para recordarles lo vulnerables que son hacia el pecado. Even when they were following Moses through the wilderness, they were still vulnerable to sin. Aún cuando ellos estaban siguiendo a Moisés a lo largo del desierto, aún así estaban siendo vulnerables hacia el pecado. Take a look at 1 Corinthians 10, verses 10 through 12. Veamos lo que dice 1 Corintios 10, del 10 al 12. It says, "And do not grumble, as some of them did, and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the age has come. So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall." Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Did you catch that? All they did was complain. ¿Entendieron eso? Todo lo que estas personas estaban haciendo era They felt that they were entitled to something better than what God had chosen to give them. todo lo que esas personas hicieron fue quejarse. Ellos estaban quejándose de que ellos merecían algo mejor de lo que Dios había decidido darles. They were like that person always wanting to talk to the manager. Ellos eran como esa persona que siempre quiere hablar con el administrador. They were happy to tell God the way he should do it. They wanted to tell God the way he should do it. Ellos querían decirle a Dios la manera en la que Él debía hacer las cosas. They whined and complained, and God dealt with them. Ellos se quejaban y Dios lidió con ellos. Paul's advice here is amazing. Y el consejo que nos da Pablo es increíble. He says, stay humble. Él nos está diciendo, manténganse, permanezcan humildes. Don't think that it won't happen to you. No piense que no le va a pasar a usted. Don't imagine that everybody else is struggling, but you are just fine. No se imagine que todos los demás tienen problemas y fallan, pero que usted está bien. As soon as you assume that you would never do something, that's usually about the time that you do it. Tan pronto como usted piense que usted jamás haría algo, es en ese momento en el que usted hace las cosas. A few years ago, my wife and our daughter Stephanie, she was still here, we had to go out to the Chiripo Reservation. We were working with the Quebecer indigenous tribe. Hace unos años, cuando mi hija Stephanie estaba aquí, teníamos que ir a el Chirripó a trabajar con los cabécares ahí. It was very muddy, and we couldn't drive where we had to go, so we had to hike in. Había muchísimo barro y entonces no podíamos llegar manejando, teníamos que caminar. We did not have good poles. We did not have any poles. Y no teníamos ningún tipo de bastón. And so I'm sitting here explaining to my wife and my daughter how they needed to be very careful. Y entonces ahí estaba yo explicándole a mi esposa y a mi hija cómo es que ellas tenían que tener muchísimo cuidado. I said, if you don't do it right, you're going to fall. Y yo les dije, si no lo hacen así, de la manera correcta, se van a caer. Of course, about that time, what happened? Y adivinen, por supuesto, qué pasó en ese momento. I fell, Yo me caí, covered in mud. quedé lleno de barro. It wasn't graceful. I didn't catch myself. I just fell flat on my back and rolled down the hill. No fue nada bonito, yo caí en mi espalda, no pude ni siquiera poner las manos y ahí rodé por la colina lleno de barro. And I had my good jeans on too. Y tenía mis mejores jeans puestos. We all stumble. Todos fallamos. That includes me. Y eso me incluye a mí. That includes you. Y eso lo incluye a usted. So let's not be hypocrites and attack someone else who has stumbled when we are all the same. Entonces, por favor, no caigamos en la hipocresía de criticar a alguien más que falló, porque todos nosotros fallamos. Take a look what Jesus said in Mark 7:6. Veamos lo que dijo Jesús en Marcos 7:6. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Él les contestó,
Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. There's another pole. Y tenemos otro bastón. With this pole, we must give more grace. Con ese bastón debemos ser capaces de dar más gracia hacia los demás. Giving grace is the opposite of the cancel culture. Dar gracia es totalmente lo opuesto a esta cultura de la cancelación que hay en la sociedad. The Bible teaches us that means to be quick to forgive, just as we want to be quickly forgiven. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser tan rápidos para perdonar como queremos que nos perdonen tan rápidamente también. Take a look again. Jesus in Matthew 6:12. Vamos a verlo en lo que dice Jesús en Mateo 6:12. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. This means that whenever you notice somebody else has stumbled in their speech, instead of canceling them or judging them, we need to be quick to restore them. Eso significa que cuando usted en algún momento ve a alguien o se dé cuenta de que alguien ha fallado en su vocabulario o en su manera de hablar, en vez de cancelar a esta persona o rechazar a esta persona o juzgarla, debemos ser rápidos para restaurar a esa persona. This is what Paul taught in Galatians 6:1. Esto es lo que Pablo enseñó en Gálatas 6:1. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourselves, or you may also be tempted. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Understand, giving grace doesn't mean that the offense doesn't matter. Ahora es importante que entiendan que tener gracia con las demás personas no significa que la ofensa no importa. So if a person lies and you catch them in their lie, giving grace doesn't mean the lie is okay. Entonces, si una persona miente y se dan cuenta que esa persona miente, dar o tener gracia con esa persona no significa que la mentira está bien. It doesn't mean you agree with the lie. No significa que usted está de acuerdo con la mentira. It's not an endorsement of lying. No es como un garante de que podemos mentir. It's just an understanding that that person is just like you. Es solamente tener gracia, solamente entender que esa persona es igual que usted. We forgive because we want to be forgiven. Nosotros perdonamos porque queremos ser perdonados. We forgive because God forgives. Nosotros perdonamos porque Dios perdona. It's entirely possible to be gracious to an offender and still reject the lie. Es totalmente posible tener gracia con alguien que ofende y aún así estar en desacuerdo con la mentira. Es posible eso, por supuesto. There's over 8 billion people on this planet. Hay alrededor de 8 billones de personas en este planeta. I know maybe a couple of thousand. Yo tal vez conozco unos cuantos miles. And of those, I know of about 12 that don't like me. Y de esos miles, conozco tal vez a unos 12 que estoy seguro que no me quieren. Crazy, right? Una locura, ¿verdad? Who wouldn't like me? ¿Quién no me querría a mí? I'm a nice guy. Soy un hombre bueno, But there's probably more than a dozen that I don't know about who don't like me. pero tal vez hay más de esos 12 de los que yo no sé que no me quieren. But almost all the ones that I know about, they don't like me because of things that I've said. Pero de los que yo conozco y sé, la mayoría de ellos no me quieren por algo que yo he dicho. Sometimes I've been really harsh with people. Tal vez muchas veces he sido un poco rudo con las personas And they don't like me for that. y a ellos no les gusta eso. Some people hate my message. Algunas personas odian mi mensaje. Some people have seen me be hypocritical. Tal vez algunas de esas personas me han visto a mí ser un poco hipócrita. And sometimes the way I said things didn't really represent Christ very well. Y tal vez muchas veces las cosas que he dicho no representan a Cristo de la mejor manera. Some people I've lied to. Algunas personas a las que les he mentido. I repent of all of that. Y yo me arrepiento de todo eso.
I'll probably never be able to change their mind. y probablemente nunca tenga la oportunidad de cambiar la manera de pensar de esas personas. But I agree with James in what he says about this. Pero yo estoy de acuerdo con Santiago en lo que él dice aquí. He says, brothers and sisters, this should not be. Él dice, hermanos míos, esto no debe ser así. This should not be. Esto no debe ser así. Let's all endeavor to use our tongues for good, not for evil. Entonces, nosotros todos estamos comandados a usar nuestras palabras y nuestra lengua para bien y no para mal. Let's remember that we have the opportunity to bless and not curse, Recordemos que tenemos la oportunidad de bendecir y no de maldecir, that we can speak life instead of death. que somos capaces de hablar vida en vez de muerte. I want you to join me this morning in prayer. Quiero que se unan conmigo en oración esta mañana. And in this prayer, we're going to submit our speech to God. Y en esta oración vamos a poner nuestro vocabulario y nuestras palabras en las manos de Dios, That we might be springs of fresh water, que podamos ser agua fresca, water that gives life. agua que da vida. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we come to you imperfect. All of us have stumbled. Padre, venimos a ti imperfectos, todos aquí hemos fallado. That's why we're so thankful that Jesus Christ, our Lord and Savior, is perfect. Por eso es que estamos tan agradecidos de que Jesús nuestro Cristo es perfecto And through faith, his righteousness becomes our righteousness. y que por medio de la fe su justicia se vuelve nuestra justicia. We rejoice in that. Nos regocijamos en eso. But Lord, for now you've left us on this earth. Pero Señor, por ahora, May we be ambassadors for you. permite que nosotros seamos embajadores de ti, May we represent the kingdom of God on this earth. que podamos ser representantes del reino de Dios en esta tierra. And may the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in your eyes. Que nuestras palabras y nuestra meditación mental sea aceptable a tus ojos. Father, we pray that you would speak through us, Padre, te pedimos que seas tú hablando a través de nosotros and that when we find ourselves stumbling, that we'll stop. y que cuando nosotros nos encontremos en nuestros tropiezos que podamos parar And we'll have the courage to apologize y que tengamos el coraje de disculparnos and correct our speech. y de corregir nuestra manera de hablar And in doing this, that we could bring glory to your name. y que por medio de esto que hagamos podamos traer gloria a tu nombre And in doing this, we would be a source of living water to this earth. y que por medio de esto podamos ser un recurso de agua de vida a esta tierra. Use us, we pray. Úsanos, Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Dios le bendiga.